Boku no Hero fue uno de los mangas más populares de los últimos años. Su gran alcance le permitió obtener una gran comunidad de fanáticos y, como es ley universal, también de haters. ¿Y por qué? Porque es una historia con fallos. Esos fallos pueden hacer que algunas personas no quieran ver la obra porque saben lo que les espera, o hacer que otras la abandonen a medio camino, o que la vean y se decepcionen al final. Después están los que toman esos fallos para atacar a la historia por redes, y esos son conocidos como haters. Vamos a hablar de esos fallos capaces de hacer que la obra pierda gusto o incluso reciba odio, los cuales yo considero que son tres. Primero, los personajes, siendo este el motivo quizá más importante. Segundo, la narrativa. Y por último, el final. Cabe decir que estos motivos pueden hacer molestar incluso a un fan de la obra, que a pesar de seguir viendo, sabe que hay algo haciéndose mal que desearía fuera diferente. Así que este es un video válido tanto para los que sean fans como para los que no, o también para los que tengan algo de conocimiento sobre lo que es esta obra. Dicho eso, vamos allá. Si hablamos de personajes, hay dos individuales que entran aquí y después hablaremos de un grupo entero. Pero ahora debemos hablar del protagonista. Un protagonista poco común en este tipo de mangas, porque es un protagonista muy sensible. Durante gran parte del manga, él lloró muchísimo. Un personaje catalogado como llorón, a su vez, un tipo de personaje que a varios les parece irritante, y Deku lo hacía tanto que en su momento se le identificaba como el protagonista que llora mucho. Sin embargo, tiene un motivo válido. Recordemos que él vive en una sociedad donde todos tienen poderes y ser héroe es una profesión, pero le tocó ser el miserable que no tiene. Eso dañó su sueño de ser un héroe también, y por si fuera poco, era víctima de bullying. Todo esto lleva a que sea alguien inseguro y con justa razón. Cualquiera en su situación se sentiría como la mayor basura del mundo. Aunque recordemos que a pesar de eso, él seguía haciendo apuntes para un día ser un héroe de un modo u otro. Punto a favor para este personaje. Y por eso es tan bella la escena donde All Might, su ídolo y el mejor héroe de todos, le dice que él también puede ser un héroe. Necesitaba que urgentemente reconocieran su valor y creyeran en ese sueño, pues en un ambiente donde casi todo le hacía sentir menos, el más grande de todos le dijo que podía ser alguien en la vida. Ese fue un gran comienzo, pero aquí viene el problema. Un protagonista sensible parece no tener cavidad en los gustos de algunos, es más, hasta les provoca rechazo. Independiente a eso, Deku constantemente era opacado por secundarios más interesantes. Por eso surgió la broma de que el verdadero protagonista era un tal Mirio Togata, mientras que Deku parecía ser un protagonista sin protagonismo. Y aunque tuvo momentos grandiosos, superó desafíos, se hizo más fuerte, por alguna razón nunca terminó de convencer como protagonista a todo el mundo. Y creo que lo que más disgustó es su actitud de querer salvar a todos, incluso un villano. Como por ejemplo, uno de los villanos máximos de quien Deku decía querer darle una mano al niño que lloraba en su interior. Una forma de actuar idealizada que para muchos es demasiado ilusa y la vieron como algo incrédulo, que en lugar de empatizar con toda su idea, les parecía inverosímil su consideración ante un villano que mató a muchos inocentes, pareciendo que ni siquiera pensaba en ganar. Luego puede estar el hecho de los poderes regalados que tiene Deku y conveniencias de guión que vinieron con eso, pues las conveniencias son de lo más odiado en este medio, y tal vez no es muy atractiva la idea de ver una serie con un protagonista con sus cualidades. Aún así, ya para cerrar la parte de Deku, creo que criticar su sensibilidad no es factible,
tiene un contexto que lo respalda, y personas con experiencias así tienen una dificultad mayor para avanzar. Con él se representa bien esa dificultad y lo mucho que cuesta cambiar. Así que pienso que tiene algunos aspectos que no se terminaron de entender, pero otros sí que me parece que son un punto bajo. Pero con eso dicho, tenemos que explorar a otro personaje, al muy, pero muy amado Bakugo. Brevemente, es insoportable. Fue el bully de Deku, le hizo mucho mal. Se supone que nadie ame a los bully, ellos deben hacerse odiar, y este lo hizo, con sus acciones, su personalidad prepotente y gritos desagradables. Es más, creo que la mayoría no lo odia por lo que le hizo a Deku en sí, sino por la personalidad que tiene. Y para el colmo, es un personaje importante que aparece muchísimo en pantalla. Alguien que se hizo odiar también, que sin importar cuántas inflexiones tuviera, las personas no podían quitarse de la cabeza al muchacho prepotente que conocieron al inicio. Si para unos cambió, para otros no lo hizo, hasta el punto de ignorar todo su desarrollo. Supongo que también es válido decir que el personaje tiene fans que provocan que sea más odiado, pero creo que lo que hace dentro de la historia es más importante que eso. Y siendo honestos, es difícil seguir una historia con un personaje que resulte tan desagradable. Pero dejándolo a él de lado, el mayor problema con los personajes viene de parte de los villanos. Y es que Boku no Hero tiene villanos demasiado romantizados. Un villano romantizado tiene cualidades que lo hacen atractivo de seguir. Algunos hasta se vuelven ídolos y tienen personas que defienden sus acciones, que respaldan sus objetivos y hasta llegan a defender sus acciones, casi que ignorando todo el mal que pudieron hacer, incluso llegando a querer volverlo una especie de víctima. No me malentiendan, hay villanos por los cuales se siente lástima, pero están muy bien hechos y sus derrotas están bien escritas. El tema es que ese concepto no pareciera ser bien ejecutado aquí. Boku no Hero tiene muchos villanos catalogados como víctimas de la sociedad, con pasados tristes que explican su forma de ser. Hasta el villano más complicado del protagonista tiene uno, motivo por el cual este último intentaba de algún modo salvarlo, porque todavía escuchaba al niño en su interior. Ahora, muchos detestan cuando un villano es de ese modo, cuando la historia intenta que se sienta compasión por ellos, se siente impropio y que lo correcto es hacer que los personajes luchen determinados a vencer al villano porque está haciendo cosas malas y lo importante es detenerlo, no pararse a pensar en cómo salvarlo. O puede que no sea problema de la historia y sea culpa de los lectores romantizando, pero la verdad, con este manga, en ocasiones puede sentirse que los héroes llegan a olvidar todo lo malo que hizo el enemigo, que la propia historia lo deja de lado para centrarse en la faceta de la víctima con un problema que nadie quiso escuchar y eso llevó a lo que es ahora. Entre ese recurso del manga y la propia interpretación de un fanático a favor de romantizar, es que surgen personas que ven esto y les parece desagradable. Y cómo no, al fin y al cabo son villanos que mataron a decenas de inocentes en la historia. Pararse a pensar en lo mejor para ellos no suena muy cuerdo que digamos, y yo creo que este tipo de dinámicas no son malas como tal, pero requieren una buena ejecución. En este caso, creo que a veces lo hicieron bien y otras veces lo hicieron mal. Con eso podemos terminar de hablar de los personajes, porque ahora corresponde hablar de narrativa. La forma en que se cuenta la historia. Dicen por ahí que los mangakas no tienen huevos. Un comentario bastante curioso. En este caso, se refiere a que la historia nunca se volvió atrevida.
ni tuvo un evento que le haga creer al espectador que lo impensable puede pasar. Más bien, con todo lo que hacía, afirmaba que no pasará nada fuera de lo ordinario. Eso no significa que la historia no tenga buenos momentos, pero yo hablo de momentos memorables. Por ejemplo, con la casi muerte de Bakugo o la de All Might. Si uno de esos moría, con lo importantes y populares que eran, sería un tremendo impacto, serían tendencias, serían virales, pero más importante aún, haría saber a todos que Boku no Hero es un manga en el que pasan cosas serias. Pero con Boku no Hero no existe ese tipo de tensiones, ni ese tipo de giros dramáticos. Es como una montaña rusa que va en línea recta, no sube ni baja. Lo repito, crea grandes momentos, pero no memorables, salvo por la escena del primer capítulo. Entonces, con esto uno puede anticipar que nunca los van a sorprender, y para quien quiera algo más en su experiencia, no lo obtendrá. Sí que Boku no Hero tiene un par de muertes, pero con una mano en el corazón, ninguna de esas hubiera sido tan impactante como si hubieran muerto los dos que antes mencioné. Por este motivo, se lo ve como una historia incapaz de sorprender, una historia tibia que quizá no vale la pena ver por mucho tiempo, mucho menos tenerle altas expectativas, porque entonces se acabaría en desilusión. Ahora podemos pasar a lo último, el final de la propia serie. ¿Se acuerdan que dije que en esta serie no pasaría nada inesperado? Mentí. Hay una cosa que nadie esperó, y esa es que Deku no se convirtiera en el héroe número 1. Al principio el personaje declara que esta es la historia de cómo se convierte en eso, en el mejor, el más grande. Al final declara que es la historia de cómo todos nunca dejaron de extender la mano hacia quien necesitara. Una conclusión que hace sentir que el personaje empezó en cero y se quedó en ese lugar, perdiendo sus poderes y dependiendo de un traje al más puro estilo de Iron Man. Eso sumado a que, a pesar de que se sentía extendido el clímax de la obra, la conclusión fue todo lo contrario, apresurada y forzada. Por el ritmo con el que se llevó, fue como un final que no lo parecía, como si lo que estuviera acabando fuera un arco más y no toda la obra. No hubo gloria en ese cierre. Incluso tuvo desilusión por no ver a Deku en la cima. Sin embargo, hay un dato curioso. La mayoría conoce la frase de Deku diciendo que será el número 1, pero hay otra traducción en la que jamás dijo eso, sino que decía que sería uno de los más grandes, pero la conocida es la primera. Independiente a eso, se siente que el viaje del protagonista no valió nada. Hizo cosas importantes y tuvo excelentes momentos, pero llegados al fin, es un trago amargo, pues ni siquiera en ese punto hubo algo memorable, ni siquiera un buen cierre para todo lo planteado. Un final que hizo que varios fanáticos se decepcionaran, llegando a hacer memes de que un verdadero fan de Boku no Hero siempre habla mal del final. Ya para ir cerrando con el video, pienso que sí, hay puntos muy válidos para criticar. Claro que hay puntos también para diferir, pero recordemos que mayormente estamos viendo la perspectiva de aquellos a los que no les gusta o directamente les desagrada esta historia. También creo que algunas cosas se juzgan injustamente. Llegados a esto, solo quiero preguntar, de todo lo que mencioné en el video, ¿cuánto les parece realmente una falla? ¿Cuánta verdad y razón creen que tienen esas críticas? Ya que, como dije al principio, incluso un fanático de la serie podría notar estas cosas, así que me interesa mucho conocer más perspectivas al respecto. Dicho eso, no tengo nada más que decir. Así termina el video de hoy. Gracias por haberlo visto todo. Espero que te haya gustado. Y si sí, nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda:
El verdadero tridimensional siempre fue Todoroki.